Muchísimas gracias por la invitación y vamos a entrar en materia, vamos a platicar sobre la cicatrización normal y espero que al final de esta presentación puedan ustedes enlistar las fases de la cicatrización y describir los principales eventos relacionados a cada fase de la misma. Este es el señor Guillermo Puentes, un hombre de 50 años, ex policía, que tenía esta úlcera en la pierna derecha, de 20 años de evolución, con un exudado leve, y había recibido como tratamientos tallado hasta que sangre, o estas curaciones que les dicen de caballo, lavados con agua y jabón, solución de Dakins, que es agua con hipoclorito de sodio para limpiarle, y el paciente tomaba muchos antiinflamatorios no esteroideos a altas dosis por dolor y acude con ustedes porque le dijeron que pues ya tiene mucho tiempo con esa úlcera y que requiere una amputación. La definición de cicatrización del libro es el proceso por el cual un tejido dañado es reparado y culmina con la regeneración de las células que lo conforman y la reorganización de la matriz en una cicatriz. Este es un esquema que saqué de un libro donde pueden ustedes ver el proceso de cicatrización, ¿no? Y cuando yo veo este tipo de esquemas, digo, bueno, ¿y esto qué quiere decir, no? Entonces, para simplificar este tema, hice yo una plática que espero que les guste, donde hacemos una similitud entre un desastre natural y la cicatrización. El primer concepto importante que tenemos que conocer sobre la cicatrización es que esto es un proceso continuo, no es algo que esté señalado que termine uno y empiece el otro, sino que como pueden ver aquí, las fases de la cicatrización se imbrincan unas sobre otras y mientras está todavía la inflamación, empieza a haber proliferación y migración y empieza a haber remodelación prácticamente de la mitad del proceso de proliferación o migración. Entonces, este es un ejemplo importante que debemos conocer. Hemos denominado esta plática un puente roto. Esto que ven aquí es un huracán, ¿no? Acá donde estoy yo en Los Cabos ocurren con mucha frecuencia. Y muchas veces la gente dice, bueno, si viene un huracán, ¿cómo nos preparamos, no? O cómo empezamos el proceso de reparación antes de que llegue el huracán? Pues no tiene ninguna lógica, ya que si nosotros empezamos a acumular los materiales para reconstruir algo que no ha cesado ese estímulo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tenemos que esperar a que se elimine el agente causal, a que pase el huracán para poder empezar el proceso de reconstrucción. Entonces tenemos que dejar de tallar esa herida, tenemos que dejar de lastimar esa herida, tenemos que dejar de machacar ese pie diabético para que pueda empezarse a dar un proceso de cicatrización. Entonces esta es nuestra herida. Del lado de allá hay una población, del lado de acá hay otra. Los de allá se acaban de dar cuenta que el puente se cayó, los de acá nos acabamos de dar cuenta que el puente se cayó. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer varias cosas. Lo primero que tiene que suceder cuando tenemos un puente roto es que tenemos que dar aviso a las autoridades o a los equipos de rescate alguien se tiene que enterar que esto sucedió, ¿no? Entonces, en esta fase de hemostasia, que sería la primera fase, se da aviso a los sistemas de emergencia para que manden rápidamente plomeros especializados a tapar esas fugas que se han dado, a corregir los cables, etcétera, etcétera. Todos los peligros deben ser eliminados. Y esta fase en la cicatrización la conocemos como la fase de hemostasia. Es donde ocurre la lesión, se avisa a los sistemas de emergencia, se controlan las fugas y es el proceso mediante el cual detenemos espontáneamente el flujo de sangre a presión dentro de los vasos. Digamos que en nuestro cuerpo está ocurriendo esto que ven aquí en la foto y tenemos que mandar a alguien a detener la pérdida de este líquido tan importante. La hemostasia tiene cuatro fases: la vasoconstricción, la adhesión y agregación plaquetaria, la coagulación, que es la formación del coágulo de fibrina, y la estabilización del coágulo o su disolución. Todos estos procesos o componentes ocurren de manera simultánea, no es que vayan pasando uno tras otro. Entonces, cuando ocurre la lesión de un vaso y se exponen el tejido conectivo al interior de este vaso, inmediatamente ocurren una serie de mensajes de emergencia que hacen que lo primero que suceda sea la vasoconstricción. El vaso contrae sus paredes y esto disminuye por mucho el diámetro del vaso, reduciendo el flujo de sangre y favoreciendo la formación de un tapón.
Lo siguiente que ocurre es la adhesión y agregación. La adhesión y agregación consiste en que las plaquetas que normalmente están inactivas circulando se activan, se vuelven pegajosas mediante esto que se llama el factor de von Willebrand y se empiezan a pegar unas a otras. Vean ustedes una plaqueta inactiva como es totalmente lisa y una plaqueta activada por la trombina cómo se vuelve pegajosa y aparecen todos estos pequeños pseudópodos con los cuales se forma una red mucho más difícil de despegar. Y entonces se empiezan a pegar así las plaquetas unas a otras. La adhesión es cuando la plaqueta se adhiere a la pared lesionada. La agregación es lo que sucede como en los partidos de fútbol americano, donde le empiezan a caer otros encima. Eso es la agregación plaquetaria para formar esto que conocemos como un coágulo de plaquetas. Y luego viene un trombo, y luego viene la coagulación, que es este esquema tan sencillo que ven ustedes aquí, que cuando lo verán, se van a quedar como yo, ¿no? Que digo, ¿qué es esto? ¿Cómo entiendo esto? Lo más importante de la cascada de coagulación es que hay esencialmente tres vías. La vía intrínseca, que se activa con el contacto a la superficie lesionada. La vía extrínseca, donde ocurrió un daño tisular. Y todas estas convergen en este punto que es calcio dependiente y donde esencialmente en la vía común convergen en el factor 10 activado para convertir la protrombina a trombina y la trombina finalmente polimerizar el fibrinógeno y convertirlo en fibrina para hacer así un coágulo estable. Entonces, las plaquetas formaron un trombo y todas estas proteínas que están en la sangre comienzan a activarse y finalmente forman un coágulo. La trombina es el gran iniciador de esta monomerización y luego polimerización de la fibrina. Es el principal regulador de la coagulación y activa más y más plaquetas que entran en contacto con este coágulo y está regulada por una sustancia que conocemos como antitrombina. Entonces, aquí vemos las plaquetas, que son estas azules, y todas estas proteínas que capturan eritrocitos y plaquetas formando finalmente un coágulo estable. Tan importante es la trombina que ustedes la pueden conseguir de manera recombinante para utilizarla en procesos donde puede haber sangrado y queremos activar el fibrinógeno y convertirlo en fibrina. Y lo que le va a dar la coagulación a nuestro trombo es esto, gran resistencia para que este tapón ya no se pueda mover, ¿no? Entonces, en resumen, se lesiona el vaso, se activan y degranulan plaquetas, se produce vasoconstricción, se agregan las plaquetas en un trombo, se activa la cascada de coagulación, se forma un coágulo estable y posteriormente lo que va a suceder es que ese coágulo se puede o solidificar o empezar a disolver si el proceso de emergencia ya pasó. Durante esta fase ocurren algunas cosas muy interesantes. El factor de crecimiento derivado de plaquetas que liberan las plaquetas activadas va a activar células inmunológicas, va a favorecer el depósito de matriz extracelular, va a aumentar el factor inhibidor de metaloproteasas y reducir las metaloproteasas para que ocurra la síntesis de colágeno. Algo parecido va a pasar con el factor de crecimiento transformante beta. El factor de crecimiento semejante a la insulina va a estimular queratinocitos, fibroblastos y otras células para que esto suceda. Y el factor de crecimiento epidérmico va a ayudar a que los queratinocitos entiendan que tienen que migrar y llegar hasta esa zona, ¿no? Tan importante es el factor de crecimiento derivado de plaquetas que también se puede obtener de manera recombinante para aplicarse en las heridas y acelerar el proceso de cicatrización. Entonces, la primera fase de la cicatrización es la fase de coagulación, donde ocurre la lesión, las células estrella son las plaquetas y vamos a dar paso a la siguiente fase. Ya no hay aquí ninguna fuga. Entonces, ya nadie corre peligro de la población, pero ¿qué creen que hace la población? ¿Qué es esto? Esto es lo que yo llamo los nuevos mexicanos.
Antes los mexicanos cuando había un desastre nos solidarizábamos y nos veíamos de qué manera nos ayudábamos unos a otros, ¿no? Hoy en día los nuevos mexicanos son ratas, son estos saqueadores que van a aprovechar el desorden para ir a robarse lo que puedan. Entonces, como el cuerpo sabe que esto puede suceder también y los oportunistas llegan a hacer de las suyas, entonces lo primero que hace es acordonar la zona. Manda a la policía y a los granaderos a controlar a la población que pueda llegar a hacer mayor daño al lugar donde ocurrió el desastre y al mismo tiempo va a mandar trabajadores para empezar a recoger el escombro y todo lo que resultó dañado. Entonces, esta fase que ocurre después de la fase de hemostasia es la fase que conocemos como fase inflamatoria y consiste en acordonar la zona, limitar los daños, limpiar el escombro y reclutar a los trabajadores. Entonces aquí ven ustedes la herida, como ya están empezando a demoler de un lado lo que quedó del puente que estaba dañado. Clínicamente esta fase la vamos a ver como eritema, dolor, calor y edema. Es la fase donde aumenta la permeabilidad tisular, aumenta el flujo sanguíneo, se extravasan un montón de células de defensa del organismo y comienzan a llegar las células que van a hacer la reparación. Esta es una paciente que se tiró una olla de tamales hirviendo en el pie, se produjo una quemadura y vean, aquí no hay ninguna infección, pero el pie se encuentra francamente en esta fase inflamatoria. Y como les decía, el eritema está dado por la vasodilatación, el calor y el edema por el aumento en la permeabilidad y el aumento de flujo causado por la vasodilatación y se va a producir dolor, muy importante para que la persona sepa que ahí ocurrió algo y que tiene que proteger ese sitio de mayor daño, cosa que por ejemplo los diabéticos no tienen y permanentemente siguen machacando o lesionando la zona donde ocurrió este daño. En esta fase de inflamación dura aproximadamente 4 días. Las primeras células en llegar van a ser los polimorfonucleares o neutrófilos, que estos son como los granaderos o los peones demoledores. Estos van a llegar a extravasarse, a defender al cuerpo de todo, van a destruir todos los que se vean malos y también los que no se vean malos, pero que estén por ahí sin que hacer alrededor de la zona donde ocurrió el daño porque su función es la de protegernos de la infección y también de comenzar el proceso de demolición, ¿no? Entonces aquí vemos a los neutrófilos, cómo se vuelven como amibas pegajosas, se adhieren a la superficie del vaso, se extravasan, se activan y ¡pum! Empiezan a soltar todos sus gránulos para destruir lo que está dañado y las bacterias y todas las células que están causando daño. Luego van a llegar los macrófagos. Los macrófagos ya son células más especializadas, son más como ingenieros en demolición. Estos van a llegar a la zona, van a fagocitar lo que está dañado, van a tomar fragmentos de lo que están fagocitando y lo van a presentar a las células de la inmunidad, que van a ser quienes van a coordinar el paso a la siguiente fase mediante factor de crecimiento del fibroblasto, factor de crecimiento epidérmico, transformante beta, interleucina 1, que van a dar diferentes y poderosas señales a las células de reparación. Entonces, el macrófago va a liberar factor de crecimiento del fibroblasto básico, que va a producir quimiotaxis y mitógeno de fibroblastos en la zona, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 1, que entre otras cosas está encargada de favorecer la inflamación y de avisarle al cuerpo que ocurrió un daño. Los linfocitos van a llegar también, van a colaborar con sintetizar citocinas, pero también van a proveer inmunidad, aquí sí, específica de tipo celular y humoral con anticuerpos en contra de las amenazas locales que se encuentren en esa herida. Entonces aquí vemos ya a los macrófagos trabajando en demoler ese puente, se están llevando todo lo que está dañado, están presentándole a la policía lo que es, los que son buenos y los que son malos, y el puente ha quedado perfectamente limpio. En la fase inflamatoria tardía va a llegar además material y células, trabajadores ya encargados de la fase de reconstrucción. Entonces, primera fase, hemostasia,
plaquetas. Segunda fase, fase de inflamación, neutrófagos y macrófagos. Ahora vamos a entrar a la tercera fase, que es esta fase de reconstrucción y que conocemos como fase de proliferación o fase de granulación, y donde se va a dar el proceso de contracción de la herida. Entonces, aquí llegaron ya estos, que son los fibroblastos, a empezar a sintetizar fibrillas de colágeno para irlas entrecruzando y enlazando para formar fibras maduras de colágeno. La fase proliferativa comienza alrededor del cuarto día después de una herida y finaliza alrededor del día 21. Esto obviamente es sensible al tamaño y depende del tamaño y la proliferación, digo, y la profundidad, perdón, de la herida, y va a constar de varios componentes: la fibroplasia, la angiogénesis, la neurogénesis, la epitelización y la contracción. La fase equivaldría en la construcción a colocar el marco o el tendido, que es cuando ponen las varillas, los alambres, los castillos, etcétera, el colado del concreto, la colocación de tuberías, de cables y de recubrimientos en la superficie de la herida. En esta fase proliferativa, los fibroblastos van a hacer este tendido, provocando la síntesis de glucosaminoglucanos y proteoglicanos, que es lo que conocemos como matriz extracelular, del componente fibrilar, que son el colágeno y la fibrina, que primero van a ser tipo 3, que es normalmente la inmadura o la fetal, y luego se van a intercambiar o a entrecruzar para convertir en fibrina, digo, perdón, en colágeno tipo 1, y van a liberar también otros factores de crecimiento para comunicarle a más células que tienen que llegar a la reconstrucción. Durante este proceso también se da este fenómeno muy importante que conocemos como la contracción. Esto en construcción no existiría, pero es cuando existe una subpoblación de fibroblastos que se llaman miofibroblastos, que se anclan en las orillas de la herida y posteriormente tiran de los bordes para contraer esa herida y generar un hoyo mucho más pequeño a reparar. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos una fibra de colágena madura en el interior de nuestra herida y vemos cómo nos mandan este material para reconstruir el puente, que no nos va a resultar porque está muy pequeño y muy corto. Entonces, para eso tenemos otro sistema, que es el sistema de las metaloproteasas o metaloproteinasas, que son una gran familia de proteasas producidas principalmente por los macrófagos, donde encuentran ustedes la colagenasa, gelatinasa, estromelicina y elastasa, cuya función va a ser ir destruyendo todo aquello que en la herida no funciona, que es material que se depositó de más, material inadecuado, proteínas anormales, y todas estas se van a ir destruyendo a la par que se está reconstruyendo para dar una mejor fortaleza a nuestra cicatriz. Entonces vean cómo ya llegó ahora sí material adecuado, ya se pudo colocar en el puente, se está colocando en esa zona y necesitamos reconstruir las tuberías que se rompieron del puente. Para esto tenemos a los pericitos y células endoteliales que están en esa herida, que son plomeros especializados encargados de la angiogénesis y de producir esta gran cantidad de yemas vasculares que, cuando se encuentran unas con otras y empieza a fluir la sangre, van a madurar y van a reconstruir los capilares que se perdieron. Como ven, es una gran cantidad, y por eso en las cicatrices recientes vamos a ver un color rojo muy importante, como el que vemos en esta persona que se escarificó la piel, según ella, de forma muy artística, pero vean cómo se ve rojo por la gran cantidad de vasos que han aparecido. Y al mismo tiempo se van a recolocar los cables o cableado mediante la reconstrucción o regeneración de los axones que fueron dañados cuando se produjo la herida. Por eso las heridas se sienten piquetes, se sienten jalones cuando están en proceso de cicatrización. Entonces aquí vemos ya a todos los fibroblastos trabajando, y lo que le falta a este puente es ya solamente el recubrimiento. Esto es lo que conocemos como la epitelización, donde los queratinocitos que fueron dañados en el borde y las células madre que provienen de los reservorios foliculares de queratinocitos van a hacer que desde el borde y a través de estas que llamamos islas de epitelización
prolifere la epidermis y vaya reduciendo el tamaño de la úlcera hasta lograr su cierre total. Y esto es lo que queremos ver. Queremos ver un borde sano, proliferante, donde el exterior está sobreestimulado por los factores de crecimiento, entonces va a ver muy queratóxico. Luego vamos a ver esta capa lechosa, que son capas ya de queratinocitos apilados que empiezan a queratinizar. Esta que ven transparente son puros queratinocitos que están migrando, pero aún no queratinizan. Y esto que vemos acá, que es el tejido de granulación sano. Así queremos ver esta herida. Esta herida hay que protegerla de las manos del personal de salud para que solita, con buenos recambios de apósitos, vaya cicatrizando. Y aquí vemos a los queratinocitos colocando el último recubrimiento al puente y el puente ha quedado reconstruido y repavimentado. Sin embargo, como verán aquí, nuestro puente le sobran algunas cosas y todavía no está tan bonito. Pero ya la emergencia ya pasó, ya las tuberías están funcionando, ya el cableado está funcionando y lo único que tenemos que hacer es la fase de ajustes y de mantenimiento. Esta primera fase duró, como dijimos, prácticamente unos 21 días en que se obtuvo el cierre de la herida. Ahora lo que viene es una fase mucho más larga de ajustes y de mantenimiento que llamamos la fase de remodelación. Aquí los fibroblastos y los fibrocitos van a estar encargados de hacer los últimos ajustes al puente, de eliminar todo lo que sobra, de darle mantenimiento y de consolidar esa cicatrización. Van a eliminar todos los vasos que están de más, van a eliminar todos los cables que están de más, van a eliminar todo ese material excesivo que quedó en la superficie, digo, en el interior de nuestra cicatriz, para que nuestra cicatriz quede lo más fisiológica posible. Esta fase de remodelación va a durar en total hasta 2 años. Solo recupere el 80% de la fuerza tensil de la piel intacta porque pues al final y al cabo es un parche, esa piel ya quedó dañada. Entonces este esquema es muy bueno porque nos permite ver cómo la mayor cantidad de fuerza en esa cicatriz se obtiene durante la fase de granulación o de proliferación, pero esta continúa a lo largo de un periodo más largo que conocemos como remodelación y vemos cómo el colágeno que se sintetizó de manera rapidísima durante esta fase de proliferación donde la célula estrella son los fibroblastos, alcanza su máximo, pero luego se estabiliza y se reduce porque necesitamos eliminar el colágeno de más. Entonces, ahora sí, cuando ustedes vean un esquema como este, van a ver que es muy fácil entender que lo primero que ocurre es que se genera una herida. Esta herida estimula la coagulación, las plaquetas a su vez estimulan otras poblaciones celulares para generar inflamación dada por linfocitos, macrófagos y granulocitos o neutrófilos. Estos a su vez van a estimular a los fibroblastos para que empiecen a producir colágeno y al mismo tiempo van a hacer que se vaya destruyendo el colágeno que está dañado para lograr una herida cicatrizada. Entonces, vean cómo este esquema ahora sí es muy fácil entenderlo después de haberlo comparado con un puente roto. Don Guillermo no podía reconstruir su puente porque seguían dañando la herida y porque no habían permitido que esta herida descansara y comenzara su proceso de cicatrización. Detuvieron la tortura, desbridaron el tejido necrótico, aplicaron cuidado local con una espuma, suspendieron los antiinflamatorios ya que no lo requería. Una vez que la herida llegó a este punto y ya no avanzaba, le aplicamos su mucosa de intestino de cerdo y logramos el cierre de la misma. Para el que le guste este tema de las heridas, saben ustedes que en MD Supplier MX se sigue vendiendo nuestro libro y espero que al final de esta plática puedan ustedes enlistar las fases de la cicatrización, describir los principales eventos relacionados a cada fase de la misma y con esto les agradezco muchísimo su atención y espero sus preguntas en unos momentos.